Bienvenidos padres de familia a esta séptima charla que hemos programado para todos ustedes. Antes de empezar, como siempre, agradecemos a nuestros amigos de Refinería La Pampilla Repsol, que gracias a ellos podemos estar con todos ustedes con el programa Crecemos Juntos. Cuando yo me relaciono con mis hijos, ¿cómo puedo hacer para que ellos no me identifiquen a mí solamente como amigo, sino como autoridad? Hay algunos conceptos que a veces confundimos. El acercarnos a nuestros hijos no tenemos que ser amigo de ellos, porque ellos siempre van a necesitar de una persona que sepa más, que la identifiquen como una persona que yo puedo recurrir en caso de emergencia, y no necesariamente en este amigo que siempre cumple y satisface todos mis deseos. Yo puedo obtener los mismos resultados como padre, como figura de autoridad, y eso no me debe dejar pensar que solamente puedo acercarme si yo me convierto en su amigo. Yo como padre, como figura de autoridad, también puedo acercarme a ellos, también puedo jugar con ellos y también puedo pasarla bien con ellos. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. A veces se relaciona por un tema de, en la antigüedad, la educación tenía un modelo más autoritario. Y una persona autoritaria es aquella que ejerce, por ejemplo, un control sobre un menor. Puede utilizarse la violencia, puede utilizarse, por ejemplo, un tono de voz alto y utiliza como factor principal el miedo. El miedo a miedo me deben de tener a mí, porque si no yo me enfurezco y puedo decir algo. Miedo a quitar algo que a base de gritos tú vas a hacer lo que yo te estoy diciendo. Entonces, no confundamos el relacionar con nuestros hijos, el tener un buen diálogo, el tener espacios de comunicación, el disfrutar en familia, no tiene nada que ver con ser una autoridad para ellos. Las autoridades nos sirven para seguir las reglas y para que todos sintamos que estamos haciendo bien las cosas. Entonces, para empezar, vamos a reflexionar un poquito y vamos a ir a nuestro momento de encontrando la respuesta. ¿Y qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a trabajar la actividad explorando nuestra autoridad. Vamos a ver cómo la tenemos, hacia dónde está dirigida y qué es lo que estamos pensando. Para eso necesito que por favor tengan una hojita y algo con que escribir y sobre todo que lo puedan hacer en algún espacio o un ambiente donde ustedes se sientan tranquilos. Yo voy a leer algunas preguntas, les voy a dar unos pequeños segundos para que puedan responder y al final les voy a dar un minuto completo para que puedan repasar sus respuestas y de repente si desean complementarlas. Vamos a hacerlo juntos. La primera pregunta. Hablamos de, por ejemplo, ¿qué significa ser una figura de autoridad para usted? Pregunta número 2. ¿Cómo se sintió cuando usted era niño y sus padres ejercían, por ejemplo, la autoridad sobre usted? Pueden ser respuestas cortas, no tienen que ser tan largas. Tercero, ¿qué reglas y límites cree que son más importantes para sus hijos? Cuarto, ¿cómo cree que sus acciones como figura de autoridad afectan a sus hijos? Y por último, ¿cuál es el objetivo principal como figura de autoridad en la vida de sus hijos? Ahora les doy un minuto y luego conversamos sobre esto. Bien, ¿cómo les fue? A veces cuando tocamos el tema de autoridad, puede despertar ciertas emociones que tendríamos guardadas. El recordar nuestro pasado, recordar cuando nosotros éramos niños, podríamos
sumergirnos en algunos recuerdos que posiblemente puedan habernos marcado, sea para algo positivo o sea para algo negativo. La autoridad, déjenme decirles que es necesaria en todo aspecto de la vida. Cuando uno va a trabajar, hay reglas que seguir, entonces siempre tiene que haber alguien que nos explique qué cosa podemos y qué cosa no podemos hacer. Cuando uno está en la calle y camina por la pista, siempre hay alguien que nos va a ir advirtiendo, un policía, por ejemplo. Usted no puede caminar por la pista, vaya por la vereda. En este caso, la figura de autoridad es el policía. ¿Qué pasa si todo el mundo decide hacer lo que desea? No respeta, por ejemplo, el semáforo. Pueden cruzar en cualquier momento y eso puede conllevar a algún tipo de accidente. Entonces, son ejemplos básicos para poder demostrarles que en la vida siempre estamos rodeados de figuras que representan autoridad. En el colegio, la autoridad, por ejemplo, son las profesoras también. En el aula les explica qué cosas pueden y qué cosas no pueden hacer. Pero, ¿qué sucede cuando nuestros hijos van creciendo y no tienen claro cuál es la autoridad que deben de seguir? ¿O por qué motivo es tan importante seguir las reglas que me han puesto? Por eso es que hay que identificar. Nuestros hijos están recibiendo de nosotros, le estamos proporcionando reglas, límites. ¿A qué hora se van a dormir? ¿Cuánto tiempo tienen, por ejemplo, para hacer su tarea? ¿Qué es lo que nosotros esperamos de ellos cuando van a ir a estudiar? ¿Les hemos dicho hasta qué nota deben de sacar? ¿Estamos haciendo un seguimiento de ello? Siempre necesitamos nosotros tener espacios para poder reevaluar cómo se están sintiendo nuestros hijos y cómo estamos llevando la crianza de ellos. Pasemos al momento de ¿sabías qué? En esta época, lo que podríamos mencionarles o hacerles llegar la información es: la mayoría de hogares se ha detectado que los padres utilizan un estilo de crianza que se denomina mucho más permisivo. Ya dejamos atrás un poco el ser autoritarios, pero ahora cumplimos con todas las exigencias que nuestros hijos nos pueden demandar. Al cumplir con todo lo que ellos nos piden, lamentablemente no estamos dando una imagen de autoridad, sino que nuestros hijos en ese momento son quienes están tomando las decisiones y eso no va a ayudar con su desarrollo y sobre todo a que ellos se puedan sentir seguros en un futuro. Esta autoridad que uno tiene que ganársela, esta autoridad moral, viene de la mano con la credibilidad de las cosas que nosotros hemos estado diciendo y haciendo. Nuestros hijos no nos van a detectar como una autoridad si yo le digo algo y no lo cumplo. No voy a volverte a tratar mal, vamos a sentarnos y vamos a conversar, pero cuando pasa algo negativo, yo no controlo mi emoción y de repente puedo decir algo que después me voy a arrepentir. Entonces el menor utiliza mi equivocación para restarle credibilidad a las cosas que he dicho. Tú no has podido, no es verdad, tú me dijiste tal cosa y ahora no cumples. Entonces es importante trabajar esa parte. Si yo digo algo, lo debo de cumplir. Si yo estoy muy molesto y le digo, te quedas sin televisión una semana, yo no puedo romper la norma que yo acabo de dar porque ellos fallaron, si voy a estar yo siempre dando una orden y luego contradiciéndome. Si yo mencioné una semana, entonces tengo que cumplir esa semana. Por más que nuestros hijos se portaron bien, por más que se acercaron a nosotros y nos pidieron por favor, hay que mantener credibilidad en las cosas que estamos diciendo. Si no, el menor va a pensar, no, yo puedo hacerlo y nadie me va a decir nada y al final siempre mi mamá me perdona, mi papá me perdona y así que eso yo lo voy a manejar según lo que yo necesite. Por otro lado, ese autoritarismo debe desaparecer. Las cosas a gritos, infligiendo miedo, no nos va a llevar a nada positivo más que hacer que nuestra relación con ellos se deteriore. Lo que necesitamos es que nuestros hijos estén cerca, que puedan contarnos todo, pero si cada vez que se equivocan vamos a levantar la voz, vamos a tratarlos mal, vamos a ponerles etiquetas, definitivamente eso no va a ser un aliado para la crianza de nuestros hijos. Y por último, los hijos muchas veces nos ponen a prueba constantemente. Cuando tenemos un hijo que está llegando, una hija que está llegando a la adolescencia, que está en los últimos años de primaria, muchas veces nos comienzan a cuestionar y nuestra paciencia la podemos ir perdiendo. Por eso es tan importante que antes de dar un mensaje a nuestros hijos tenemos que enfocarnos y sobre todo entender qué emociones estoy presentando. Yo no puedo hablar
renegando, fastidiado, molesto, desilusionado. Yo lo que tengo que hacer es darme cuenta que soy un ser humano, que puedo estar molesto, pero no significa que yo ahorita tengo que hablar. Ahora, ¿cuáles serían los beneficios si es que hablamos de ser una autoridad y yo deseo poner reglas y deseo poner un límite que mi hijo debe seguir? Hablemos primero de la seguridad y la protección. Cuando un menor crece, se siente mucho más seguro porque sabe que no está saliéndose de lo permitido. Ejemplo, si vamos a decirle desde pequeños, solamente vas a jugar en la puerta de la casa y ese es nuestro límite, ellos se van a sentir seguros porque yo no puedo salirme más allá, la puerta está abierta, mi mamá me está mirando, entonces yo estoy sintiéndome seguro. Además, el que podamos tener este tipo de comunicación y ellos sienten que están mejorando, ayuda a que ellos sepan cómo comportarse en el día a día. La estructura y la rutina de cada día se hace mucho más fácil. Yo sé que puedo jugar cuando termino mis tareas. Yo sé que puedo hacer, de repente, ver televisión cuando ya tengo todas mis cosas guardadas y preparadas para el día para el día siguiente. Entonces, de esa manera, eso ayuda a que el menor pueda ir formando su capacidad de hacer las cosas por sí solo. Por otro lado, fomenta su autocontrol. Cuando ponemos los límites sabemos que no podemos pasarnos de ellos y esta emoción no es que me va a dejar ganar. Yo quiero ahora en estos momentos comerme un pan y me tienen que dar un pan y yo reniego porque no lo tengo. No, en estos momentos no puedes porque no es momento para comer. Y eso es lo que la regla en la casa nos ha dicho. La hora de comer, nos sentamos todos juntos, no se puede comer entre comidas, son cosas que pueden ayudar a cómo este menor se puede ir autorregulando. Además, cuando nosotros ponemos reglas, por ejemplo, en la casa, nos ayuda a que tengamos un ambiente más seguro, que podamos relacionarnos mejor, que podamos, por ejemplo, tener una mejor comunicación, porque promueve el respeto mutuo. No me vas a gritar, yo te detengo en estos momentos. Primero, tienes que tranquilizarte y me vas a hablar bien porque soy tu mamá, porque soy tu papá. Luego de que tú te tranquilices, vamos a hablar de lo que ha pasado. Si necesitas ayuda, yo te puedo ayudar. Pero muchas veces, si el menor presenta, por ejemplo, una conducta donde es muy ansioso, el poner una regla le va a ayudar a que justamente esa ansiedad pueda reducirse. Yo me siento un poco nervioso porque no he cumplido con las cosas que debería. Pero si yo le pongo las reglas, tú tienes de este momento hasta este momento para hacer las cosas, ya tiene un panorama mucho más claro y mucho más seguro, porque sabe hasta dónde puede llegar, sabe cuál es el tiempo que me le están dando y no necesariamente está a la deriva, que eso es lo que se trata de evitar. Y por último, mejora la comunicación. Cuando uno tiene estos límites claros, no puedes hablar cuando yo estoy hablando, yo termino mi idea y luego tú puedes hablar. Aprendemos a escucharnos y a entendernos. De esa manera las relaciones se vuelven mucho más sólidas. Otro punto importante es que podríamos decirle no al autoritarismo en casa. ¿Y qué cosa es esa palabra que varias veces la estoy mencionando? Estamos hablando de el autoritarismo tiene ciertas características. No es necesario poner muchas reglas, tenemos que poner reglas básicas y sobre todo las reglas que les puedan funcionar a ustedes. Una de las reglas que podríamos mencionar es no se puede la falta de respeto a los padres, básica y esencial. Dos, de repente la hora del sueño, la hora de comer. Son momentos importantes que van a servir para el desarrollo de sus hijos. Eso tampoco es negociable. Entonces, si nos enfocamos en pequeñas reglas al inicio, esto va a hacer que una vez que la interioricen y las hagan suyas sus hijos, las cosas van a fluir mucho más fáciles. Dos, no amenazar si no lo cumplen. Porque si la acción va a ser solamente lo hago porque me están amenazando con algo, entonces esa lección no ha sido aprendida. Uno tiene que saber por qué hace las cosas. Porque quiero vivir en familia, porque es lo mejor para todos, porque yo quiero a mi mamá, porque sé que mi mamá me está diciendo algo que es importante para mí. Pero es otro el camino si es que estamos basándonos en el miedo para poder ejercer lo que nosotros queramos. Por otro lado, no hay castigo para que obedezcan. Y estamos hablando de repente de un castigo físico, ¿no? O de repente un castigo como obligarlos a hacer cosas para que ellos se sientan mal. No estamos en un momento para poder desperdiciar el tiempo con nuestros hijos. Es un momento diferente porque salimos de una pandemia
Entonces ellos son mucho más vulnerables, más sensibles y de repente han vivido experiencias que no necesariamente han sido agradables. Por eso es tan importante que volvamos a reconstruir ciertas reglas o ciertas formas que tenemos de relacionarnos con los miembros de nuestra casa para poder obtener mejores resultados. No hay que dejarles a ellos, por ejemplo, sin tiempo libre. Es importante que sus hijos también tengan un tiempo para descansar o para no hacer nada. No en todo momento tienen que estar haciendo algo, porque tienen que trabajar su creatividad, tienen que ellos tomar sus propias decisiones. Si constantemente les estamos dando una orden tras otra, definitivamente ellos también se van a cansar. ¿A qué cosa debemos decirle sí? Sí a tener autoridad en la casa. Sí, por ejemplo, a límites que le harán sentirse seguro, como lo habíamos mencionado. Debemos decirle sí a que entiendan las razones de dichos límites. Una cosa es explicarles y otra cosa es justificarse. Hijito, por si acaso, yo te estoy diciendo que hagas esto por esta razón. ¿Ya? Yo no quiero que... No. Hijo, vamos a sentarnos. Para el beneficio de todos, cada uno de nosotros tiene que cumplir con ciertas reglas. ¿Cuáles son las tuyas? A partir de ahora, tú te encargas de hacer esto y esta es tu responsabilidad. Así como papá tiene responsabilidad, mamá tiene responsabilidad, tú formas parte de esta casa, tú eres miembro de esta familia y también vas a tener responsabilidades. Sí, a enseñarles y ayudarles a ser resilientes, respetuosos, responsables y finalmente inteligentes. El ser autoridad nos permite a nosotros acompañar a nuestros hijos. Tener momentos, por ejemplo, para revisar la tarea juntos. No significa hacerle la tarea a ellos, significa que podemos nosotros verificar que han cumplido con sus responsabilidades. Pasemos al momento de construimos sobre lo aprendido. Y lo que vamos a hacer en estos momentos es, vamos a identificar si es que tenemos algún tipo de problema de autoridad con nuestros hijos. ¿Cuándo es que esto pasa? ¿Qué es lo que debo hacer? Para empezar, cuando utilizamos las amenazas, los gritos y las agresiones para conseguir que nuestros hijos nos obedezcan, es que definitivamente existe un problema. No es necesario tener que agredir a alguien o intimidarlo para que pueda cumplir. Definitivamente ese tipo de prácticas no nos van a ayudar a tener una buena relación con ellos. Siguiente, cuando no tienen autocontrol y carecen de empatía. ¿Por qué nuestros hijos actúan de una manera, no nos hacen caso, a veces hacen hasta berrinches? Definitivamente, si presentan ese tipo de conducta, es que tenemos un problema de autoridad. No están identificándonos a nosotros y tenemos que utilizar otro tipo de estrategias. Podemos empezar a abrazarlos más, podemos tener espacios donde ellos no tengan tanto contacto con la tecnología porque eso los puede estar alterando. Definitivamente hay medidas que existen y que tenemos que comenzar a aplicarlas. 3. Cuando no ponemos límites y, por ejemplo, nuestros hijos nos controlan a través de exigencias. Mamá, es que yo quiero esto, por favor, cómprame un chocolate y que yo me voy a portar bien. Definitivamente el que estén demandando que si yo me voy a comportar está basado en que me vas a dar algo o no, es que es un sinónimo de que no hay una autoridad presente. Pasemos al momento de aplicando en casa. Siempre tratamos de darles algunos consejos que les puedan servir en su día a día y sobre todo, consejos, vamos a hablar puntualmente de cómo nos van a ayudar a la hora de tratar de volver a tener autoridad con nuestros hijos. Vamos con el primero. Hablemos de los límites, pero que sean claros, puntuales y directos. Y sobre todo recomendar que sea a edades tempranas. Cuanto más temprano trabajemos con nuestros hijos, más familiarizados van a estar con nuestras reglas y de esa manera no les va a chocar tanto. Cuando hablamos de adolescentes, la estrategia sería otra. Si vamos a aplicar este tipo de estrategias, hay que tratar de guiarlos a que puedan entender cuáles son los beneficios que ellos van a tener al poner en práctica estas reglas. Otro, hablemos de no al autoritarismo ni a la sumisión. No hay que estar amenazándonos y gritándonos. Eso lo hemos hablado a lo largo del video. Ya sabemos que las consecuencias que pueden traer. Nosotros no necesitamos un hogar donde esté presente el miedo para poder cumplir las cosas. Hablemos de un hogar donde podamos escucharnos, donde podamos tratarnos todos con cariño y sobre todo, donde pueda existir una tranquilidad en la cual mis hijos puedan sentir que están en su casa y que nada les va a pasar y yo, como mamá, como papá, que no tengo que estar pensando, uy, ya toca el momento de lidiar con los hijos, voy a discutir, voy a pelear porque hagan las cosas. Cuando las cosas toman su rumbo, siguen las reglas, todo va a ser mucho más fácil para cada miembro de la familia. 3.
Hablemos de rutinas y sobre todo más rutinas, con horarios y con obligaciones. Siempre es importante que todo menor tenga claro cuál es el tiempo asignado a cada tarea y cuáles son las que yo debo de cumplir. El tender la ropa, el lavar los platos, el hacer mi cama, el hacer las tareas, son cosas que nosotros podemos incorporar en el día a día. Antes pensábamos, vamos a sobrecargar a los chicos, pero sobre todo no olvidemos que acá lo esencial es, cuanto más cosas logren ellos aprender de nosotros en estos momentos, les va a servir para un futuro. Sobre todo cuando ellos sean hombres y mujeres independientes que van a poder hacer sus cosas por sí solos. Hablemos de qué cosa es una exigencia versus lo que representaría una necesidad. La necesidad es la que nuestros hijos en un corto tiempo posiblemente necesiten de algo para poder conseguir su bienestar, su salud. Pero si hablamos de algo que mi hijo me exige porque le agrada o porque desea, eso puede esperar. Cuando aceptamos de manera inmediata todas sus peticiones, que quieren las cosas de manera inmediata, lo único que estamos reforzando en su comportamiento es que sean más impacientes. De esa manera no les va a ayudar y tampoco nos va a ayudar a que nosotros podamos reflejar esta autoridad que tanto estamos buscando. Siguiente. Recuerden que no somos un pozo sin fondo, siempre no podemos estar dando sin recibir. Hablemos de la importancia de la familia para que cada miembro pueda hacer las cosas que le corresponden, acorde a su edad, y que formamos parte de una gran unidad. Si todos aportamos, esto va a funcionar. No se trata que mamá y papá hagan todo, se trata que cada miembro de la familia debe saber que son importantes y sobre todo valiosos con su contribución. Ambos padres tienen que estar siempre de acuerdo. Y acá, si es que nosotros necesitamos de un momento para hablar con mi pareja que no vive conmigo en la casa, tenemos que darnos ese momento para hacerlo. El mensaje, cuando se habla de normas y reglas, sobre todo que los hijos deben de seguir, se tiene que hacer, digamos, en ambos hogares. Si yo estoy separado de la otra persona, tratar de mantener un mismo lenguaje para él, que acá se debe respetar. En mi casa se duerme a tal hora, en su casa se duerme también a la misma hora. ¿Qué pasa si no lo hacemos así? Estamos pidiéndole a un menor que le estamos diciendo, por un lado, ve a la derecha y la otra persona le dice, ve para la izquierda. Al final, el menor no va a tener en claro hacia dónde debe dirigirse, si está cumpliendo con las cosas y definitivamente no le va a ayudar a su desarrollo personal. Bien, esperamos que la información les pueda haber sido útil y sobre todo que entendamos que el ser autoridad de nuestros hijos nos va a permitir tener hijos que sean mucho más responsables, se sientan mucho más seguros y que además esto va a contribuir a que tengan una buena autoestima. En la medida que nosotros podamos reflejar que podemos cumplir nosotros también con esas reglas, ellos lo tomarán como un ejemplo positivo y les será mucho más fácil introducir este nuevo sistema al hogar. Como siempre, antes de despedirnos, agradecer a Refinería La Pampilla Repsol, que gracias a ellos hemos podido estar con todos ustedes con el programa Crecemos Juntos. Hasta el próximo video.